El aumento de la enfermedad cardiovascular y los pacientes crónicos obliga a una estrecha colaboración entre la atención primaria y la cardiología, con el objetivo común de mejorar la atención a estos pacientes y proporcionar una asistencia eficiente y de calidad. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, José Luis Vázquez a cargo de la realización y como moderadora en este episodio saludamos a Elisabeth Alzola, cardióloga en el Hospital de Cruces, Baracaldo. Hola, Elisabeth. Hola, Alicia, y a todos nuestros oyentes. Encantada de estar una vez más en este estudio. Elisabeth, la importancia de un abordaje multidisciplinar de la enfermedad cardiovascular es un mensaje que ya debería estar interiorizado, pero parece que sigue siendo necesario incidir en ello. ¿Por qué es tan importante la integración entre atención primaria y cardiología? Bueno, Alicia, esta es muy buena pregunta. Sabemos desde hace muchos años que una adecuada integración o colaboración entre atención primaria y cardiología evita visitas innecesarias a la urgencia, reduce listas de espera, proporciona una mejor atención del paciente y además esta atención se realice de manera eficiente. Por otro lado, la integración nos permite, como cardiólogos, dar apoyo a los que son la base de la sanidad, nuestros compañeros de atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada de los pacientes. En muchas ocasiones son los primeros a quienes el paciente refiere un síntoma, una patología y son el hilo conductor del seguimiento de los pacientes crónicos. Además, son los que mayores actividades de prevención primaria y secundaria cardiovascular realizan. Por lo tanto, estamos en la obligación de darles el soporte necesario para que todas estas actividades se puedan realizar de la mejor manera. Pues sin más dilación vamos a presentar a los invitados de este episodio. Susana Ducetello, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Orcasitas, Madrid. Bienvenida, Susana. Hola, encantada de estar aquí. Juan Carlos Ovalla Rebollar, médico de familia en el Centro de Salud La Chopera de Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Bienvenido de nuevo a la Casa del Corazón, doctor. Un placer estar con todos vosotros. Y Rafael Hidalgo Urbano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y coordinador además del proyecto SEC Atención Primaria. Hola, doctor. Encantado de estar con todos vosotros. Bueno, y hablando de integración en atención primaria y cardiología, vamos a comenzar hablando del proyecto SEC Primaria, iniciado en el año 2017 por parte de la Sociedad Española de Cardiología y dentro del programa de SEC Calidad. Para ello contamos con Rafael, su coordinador. ¿Cuál es la situación actual del proyecto SEC Primaria? ¿Cuántos centros están acreditados, Rafael? Sí, bueno, sabéis que, como has dicho, Elizabeth, en el año 2017 iniciamos un proyecto SEC Atención Primaria que tenía como objetivo mejorar la asistencia a los pacientes en el ámbito cardiovascular, disminuir la morbidez y mortalidad, fundamentalmente mediante 3 acciones: protocolizando la asistencia, trabajando en informes de alta, rutas asistenciales, objetivos terapéuticos, plan de visita, trabajando también y diseñando material formativo y haciendo propuestas de comunicación concretas. En este tiempo, en la primera fase de 2017 a 2020, se han acreditado 33 centros hospitalarios con su área de salud de primaria correspondiente. En el año 21, final del 21, después de fruto de un arduo trabajo de un equipo muy amplio de médicos, de cardiólogos y de médicos de atención primaria de las 3 sociedades científicas, se abordó la actualización de los procesos, o sea, para incorporar toda la evidencia que se había acumulado, de tal forma también que se simplificó de alguna forma el número de procesos asistenciales desde 7 a 5, en concreto son el síndrome coronario crónico, la insuficiencia cardíaca, el síncope, la fibrilación auricular y la cardiooncohematología. En ese tiempo, además, pues realizamos una actualización de los manuales de acreditación y de comunicación, manual de comunicación en el que se recogen propuestas concretas, de propuestas de éxito, de interrelación de primaria y hospitalaria en distintos puntos del país. Se diseñó un ebook y un código QR de tal forma que de esta manera pudiéramos facilitar la difusión. Y en este momento estamos en una fase dentro del grupo de trabajo y con la SEC, las sociedades primarias, de relanzamiento del proyecto, ¿no? De difundirlo, de llevarlo a más hospitales y a más áreas de primaria. Y Juan Carlos,
Por ejemplo, la SEC está intentando relanzar este proyecto. ¿Qué impedimentos hacen que a veces esta integración no sea una realidad en muchos lugares? Bueno, yo lo veo como una oportunidad. Nos lo ha dicho Rafa, ¿no? Hay 31 centros acreditados en 4 años. Yo creo que esto es un verdadero éxito de un programa y unos buenos inicios a un programa pensado para mejorar la asistencia y la calidad a nuestros pacientes con el 80% de las causas que llevan a un paciente a la atención primaria por motivos cardiológicos. Creo que podemos hacer más, obviamente, y la SEC está impulsando mucho y apostando por este proyecto, y creo que las sociedades científicas de atención primaria, entre la que se incluye la que represento, creo que debemos impulsar y dar mayor difusión a esta enorme iniciativa que en definitiva lo que trata de mejorar esa coordinación y en definitiva una asistencia más personalizada y que se traduzca en una mayor satisfacción del usuario y también de los profesionales que atienden al paciente en los distintos ámbitos, bien sea el ámbito hospitalario o el ámbito de atención primaria. Es verdad que hemos tenido el COVID y yo creo que el principal impedimento en este caso es que estamos retomando aún esa atención al paciente crónico que ha estado parada más o menos durante año y medio, tanto en atención primaria como en atención especializada, pero en atención primaria quizás esta carga y este sobrecarga ha sido un poco mayor que a nivel hospitalario. Yo creo que en cuanto retomemos esa atención del paciente crónico es una buena oportunidad para recuperar herramientas, y qué mejor herramienta que lo que plantea SEC primaria, ¿no? Un instrumento para realizar una mejor atención y una atención coordinada de estos pacientes. Susana, y en tu caso, en tu área, porque yo creo que cada uno tiene una realidad diferente, ¿qué problemas o qué impedimentos ves a la integración entre cardiología y primaria? Yo tengo mucha suerte. En mi área, que es la del 12 de octubre, la verdad es que la coordinación con cardiología es muy buena, muy fluida y llevamos años trabajando esta coordinación. Es verdad que se puede mejorar muchísimo la coordinación, incluso en sitios donde ya llevamos trabajando mucho tiempo. Yo creo que hay que introducir las nuevas tecnologías. Estamos trabajando todavía con tecnologías antiguas, del siglo pasado. Seguimos dando recomendaciones en papel a los pacientes. Podemos comunicarnos no solo a través de un congreso o a través de unas jornadas. Es que existen miles, o sea, todo tipo de herramientas de comunicación. Se pueden hacer sesiones de primaria y especializada con las herramientas que tenemos, con WeTransfer, con Twitter, y no las estamos utilizando. Un punto muy importante precisamente de esta mejora sería reforzar esa comunicación con el paciente, ¿no? Hacerle un poco más partícipe, más presente en su propio tratamiento. Sí, totalmente. ¿Y tenéis ya menos la sensación de que haya una barrera entre los cardiólogos y los médicos de atención primaria, ¿no? A mí a veces, yo cuando hacía la residencia parecía que había un muro en el que no había una comunicación, y creo que ya todos estamos por comunicarnos de todas las maneras posibles para evitar muchas veces duplicidad de trabajo y proporcionar una calidad en la atención al paciente y que no vaya a visitas innecesarias o al médico de atención primaria o al cardiólogo, al nefrólogo o a quien fuera. ¿Os da esta sensación de que estamos intentando conectarnos unos con otros de manera mejor? Yo creo que estamos intentando conectarnos entre nosotros de manera mejor y con el paciente. Yo la videoconsulta, que ahora está tan en boga, la veo fundamental para el paciente inmovilizado. Es que tenemos una cantidad de herramientas que no estamos utilizando. Yo creo que el COVID ha venido precisamente a traer algunas cosas malas y muchas buenas. Y una de las buenas que ha traído es este acercamiento entre profesionales que no comparten espacio físico y que incluso con el COVID todavía se ha visto agravado más esta distancia, pero las tecnologías han permitido un acercamiento más fluido y de esta forma se ha implantado con mayor celeridad por la e-consulta, se ha implantado con mayor celeridad incluso apps compartidas entre atención primaria y atención especializada. Como decía mi compañera, el uso de redes sociales en la formación, pero también en la difusión y en la implementación de proyectos como este tipo, creo que están llamadas a jugar un papel. Y en este sentido yo creo que esas barreras, esas dificultades de comunicación entre el hospital y atención primaria cada vez son más difusas, cada vez hay menos límites y cada vez hay una comunicación no solo más ágil, sino más eficaz, ¿no? En definitiva, evitar esas visitas innecesarias, esos análisis redundantes que lo único que traen son más gastos y más ineficiencia al sistema. Y Rafael, tú como cardiólogo,
Y además, jefe de servicio que tienes capacidad de gestión y de organización, ¿qué problemas has encontrado, por ejemplo, a la hora de hacer la integración entre los procesos cardiológicos y primaria de tu área? Bueno, yo creo que el sistema de forma progresiva se está transformando, la interrelación se está transformando, intensificando, pero sin duda se han dado algunas claves, el uso de las nuevas tecnologías, los protocolos compartidos, pero todavía sigue persistiendo un porcentaje importante de casos o de relaciones basadas en el sistema tradicional, ¿no? Y esto pues da lugar a mucha ineficiencia. Nosotros en concreto, que somos uno de los hospitales que está en el programa de SEC Primaria, en el proyecto SEC Primaria, al principio una de las cosas que yo creo que es la clave es que hay que involucrar a la gerencia del hospital y a la gerencia de atención primaria. Hay que decir que en esto existe variabilidad y hay zonas en donde las gerencias son compartidas y únicas y en otras son diferenciadas. Yo creo que lograr el acuerdo de los máximos responsables, esto es importante. Luego hay que difundirlo entre los propios equipos y también convencer a los profesionales. La verdad que hay que dar muchos pasos previos de explicación del proyecto y como nosotros lo hicimos en concreto, fue que nosotros tenemos un área hospitalaria de unos 500.000 pacientes y tenemos 19 unidades de gestión clínica que integran a 52 centros de salud. Al final lo que hicimos es asignar un cardiólogo a cada unidad de gestión de primaria y con el material formativo de SEC Primaria pues íbamos una vez al mes, bueno, pues, a acciones formativas y también la mitad del tiempo lo dedicábamos a especies de asesoría o de interconsulta o de compartir casos, ¿no? La experiencia es fantástica. Sí que es verdad que la pandemia ha sido un parón importante y ahora estamos retomando de nuevo el proyecto. En este tiempo, pues lo que ha surgido es un desarrollo de la e-consulta importante. De hecho, en nuestro hospital pues se desarrolló un proyecto corporativo en el Sistema Andaluz de Salud, que es el proyecto Hermes, que supuso la creación de una plataforma sobre la base de una historia compartida, una plataforma de comunicación en la que se podían enviar y se pueden enviar imágenes. Se diseñaron también una serie de motivos, los motivos de consulta más frecuentes de la atención primaria al hospital, de tal forma que se estableció o se pactó la información que se tenía que enviar para poder dar una respuesta efectiva en un plazo de menos de 48 o 72 horas. Y se han ido desarrollando de tal forma que ahora mismo ese tipo de consultas sobre el total de nuestras consultas pues supone aproximadamente un 25 o un 30% ya de las consultas, ¿no? Todo esto está haciendo que de una forma progresiva estemos ganando en eficiencia. Entonces nosotros ahora que estamos retomando la presencialidad con atención primaria, pues queremos ir a un modelo mixto, que es sobre una base potente de telemedicina. Creo que SEC Primaria sí aporta un diseño perfectamente dibujado de lo que son las rutas asistenciales bidireccionales, es decir, qué pacientes están perfilados perfectamente, qué pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que tener un seguimiento compartido, o puede ser por el médico de atención primaria, puede ser en este caso por el cardiólogo, ¿no? Entonces yo creo que realmente hace falta seguir avanzando, hace falta sentarnos, hace falta tener una comunicación más efectiva, hacer cambios, hay que hacer cambios de una forma importante si queremos tener resultados diferentes. Y luego realmente SEC Primaria es un proyecto maravilloso, pero hay que adaptarlo luego a la realidad de cada área de hospitalaria, a cada área de salud de primaria, ¿no? Y yo creo que estas son las claves son unas claves importantes para que el grado de relación entre el hospital y la atención primaria sea cada vez más efectivo y más eficiente. Elisabeth, pues vamos a comentar precisamente esas estrategias que se están llevando a cabo para trasladar la coordinación entre atención primaria y cardiología que acaba de comentar el doctor Hidalgo. Pues por lo que cuentan Susana, Juan Carlos y Rafael, la implementación de estos procesos no debe ser tarea fácil, pero también veo que hay una
gran voluntad por parte de todos de mejorar. Susana, en la actualidad en tu área de referencia, ¿qué procesos tenéis integrados? Pues mira, como te dije, empezamos en el año 2014 a integrar procesos y se integraron 4 procesos asistenciales, que eran insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, y en el año 2018 se integró también valvulopatías, con un protocolo, pero para el 12 de octubre y para los médicos del área del 12 de octubre. Cada uno de estos grupos de trabajo que hicieron los protocolos pues fueron evolucionando de distinta forma, pero el que más se ha desarrollado es el de insuficiencia cardíaca. Y entonces en el año 2016 se creó un grupo de trabajo multidisciplinar en insuficiencia cardíaca que elaboró un programa transversal de insuficiencia cardíaca que era el GERMEN, que es la ruta asistencial centrada en el paciente, que nos dice en todo momento, tanto en el hospital como en atención primaria, qué hay que hacer con el paciente para asegurar la continuidad asistencial. Y lo que decía Rafael, ¿no? Tenemos todos claros qué pacientes se llevan en atención primaria, que son los pacientes estables, sin una cardiopatía de base, que solo se llevarían en atención primaria, con su tratamiento completo y optimizado todo el tratamiento, y los que se llevarían en el hospital conjuntamente con atención primaria. Y eso lo tenemos claro. Pero para dar a conocer ese programa que os he contado, ese programa transversal de insuficiencia cardíaca, es fácil hacerlo en medicina interna, en nefrología, en rehabilitación cardíaca, porque se puede hacer una sesión en el hospital. Pero, sin embargo, trasladar ese programa a los 19 centros de salud de atención primaria es una tarea, como ha dicho Rafael, muy difícil. ¿Pero qué se creó en el 12 de octubre? Pues en el año 2017 se realiza un programa teórico-práctico en insuficiencia cardíaca que se llamó PRISMA-AP, que se caracterizaba por ser un programa de formación liderado por el Servicio de Cardiología, que además estaba implicado la Gerencia de Atención Primaria, que era un programa multidisciplinar donde estaba integrado cardiología, medicina interna, rehabilitación cardíaca, los nefrólogos, paliativos, todo el hospital y sobre todo atención primaria. Y era para médicos y enfermeros que tenían interés en cardiología, con sesiones mensuales durante todo el año en el horario bisagra. ¿Y qué quiere decir en el horario bisagra? Pues de 2 a 5, para que pudieran asistir tanto los médicos de la mañana como los médicos de la tarde. Y tenía al final una rotación de 2 días. Como os he dicho, este programa Prisma Atención Primaria empezó en el año 2017 y este año es la 6ª edición. Entonces, este programa, además, cuando llegó el PAI, que es el proceso integrado de atención a las personas con insuficiencia cardíaca de la Comunidad de Madrid, se pudo integrar enseguida porque básicamente era lo mismo, ya se había ese programa, adaptarlo al área del 12 de octubre y entonces se siguió transmitiendo esa información a través del programa Prisma. Entonces, se conseguía con el programa Prisma durante todos estos años, se ha conseguido aumentar la formación, ¿no?, en insuficiencia cardíaca, y esta formación se mantuvo durante la pandemia porque se hacían las sesiones online. Y además siempre nos han dado las sesiones para que se revirtieran en el centro de salud. Entonces, en realidad, el programa Prisma Atención Primaria es un programa de formación de formadores. Pero es que además, esos médicos que estaban interesados en ir al programa Prisma se han convertido en los referentes médicos y enfermeros del centro de salud. Y además, se consolida el proceso integrado de atención a las personas con insuficiencia cardíaca gracias a este programa. Pero además se ha optimizado. Nos conocemos y gracias a eso nos coordinamos mejor y tenemos una mejor continuidad asistencial. Entonces, inicialmente había una ruta rápida para volver a conectar con los cardiólogos si el paciente falsamente estable se ponía malo desde atención primaria. Al principio era un teléfono, luego fue un correo, pero ahora se desarrolló ya la e-consulta y es una e-consulta universal, que yo creo que tiene mucha potencia, porque yo hago una e-consulta siempre como primera consulta al cardiólogo y esa consulta puede ser que quiera que me resuelvan una duda, que le comente un caso clínico y le inserto una imagen, o a lo mejor el cardiólogo me pide más información sobre ese caso clínico, o a lo mejor le cita directamente en la consulta de cardiología. Y además puedo resolver problemas organizativos, como que un paciente se ha ido a Almería y ha ingresado en Almería y ha perdido la cita de cardiología porque ha ingresado por una fractura de una pierna y no ha llegado a su cita. Entonces, mejora la coordinación, la continuidad asistencial.
Mejora el tiempo para la primera consulta, porque se estratifican las consultas de cardiología y se identifican rápidamente qué pacientes están inestables y se les cita rápidamente y se les da una primera cita en la consulta rápida de cardiología y organizas esas primeras consultas. Respecto al resto de los procesos asistenciales, pues desde el año 2019 pues el Grupo de Trabajo de Cardiopatía Isquémica con atención primaria empezó a realizar un programa muy parecido al Prisma Atención Primaria que se llama CardioJoin, que es un programa de actualización y formación en prevención secundaria cardiovascular en el ámbito de referencia del Hospital 12 de Octubre, con el objetivo de mejorar la rehabilitación cardíaca en fase 3. Y es lo mismo, no solo quiere mejorar esa coordinación, sino que quiere mejorar la formación tanto en cardiopatía isquémica como en prevención secundaria y seguimiento de los factores de riesgo cardiovascular. La verdad, Susana, que me das mucha envidia de cómo lo tenéis organizado, porque a mí muchas veces me da la sensación de que se escriben protocolos, se escriben rutas, pero que luego llevarlo a cabo como lo habéis llevado a cabo cuesta mucho, porque son muchas reuniones y no solo sirve con escribir un protocolo, sino llevarlo a la práctica y hacer partícipes a todos los usuarios del sistema de ese protocolo. Juan Carlos, ¿tú crees que hay un adecuado, por ejemplo, en tu área, de los médicos de atención primaria y de los cardiólogos, de los diferentes protocolos o rutas asistenciales que hay? Yo te diría que hay un conocimiento mejorable. Es decir, hay conocimiento de que existen protocolos, hay muchos protocolos, pero desde luego siento envidia a lo que nos ha comentado Susana en este aspecto, ¿no? Y yo creo que hay claves para esto. Las claves yo creo que pasan primero, y Rafael nos lo apunta muy bien, por una voluntad de la gerencia. Tiene que haber voluntad de la gerencia, tanto de atención primaria como de atención especializada, y de un órgano que por lo menos aquí en Madrid existe, que es la Dirección de Continuidad Asistencial, que precisamente debería favorecer esa comunicación y ese conocimiento mutuo. Hay un estudio publicado este mes en el JAMA que dice que aquellos pacientes que son atendidos por profesionales de atención primaria o de atención hospitalaria que se conocen físicamente tienen mejores resultados en salud que aquellos profesionales que tratan al mismo paciente pero que no se conocen. Entonces creo que la otra clave, aparte de esa voluntad gestora por aproximar y coordinar esta comunicación entre la primaria y especializada, es precisamente esa comunicación y ese conocimiento mutuo entre los especialistas, cardiólogos del hospital y médicos de atención primaria. Veo que la clave de ese conocimiento de ambos niveles está probablemente en la formación, ¿no? En una formación reglada, en una formación compartida, en una formación pactada. Es decir, no es que el cardiólogo vaya a contar a atención primaria lo que a él le parece interesante, sino que recaba de aquellos médicos y profesionales de atención primaria aquellos aspectos que les pueden resultar más útiles o más prácticos en su día a día en práctica clínica habitual. Y creo que la tercera parte, es el uso de esas tecnologías, ¿no? Aquí en Madrid todavía no tenemos una historia clínica compartida, pero sí hay herramientas tecnológicas que nos van a permitir que el profesional del hospital, el cardiólogo, el médico internista, el nefrólogo, pueda ver qué se hace en atención primaria y viceversa. Yo creo que estos tres aspectos irían o redundarían en un mejor conocimiento de los protocolos o favorecerían esta difusión y esta implementación de buenas prácticas clínicas como las que nos ha comentado Susana. Sí, la verdad que la situación de Susana es una maravilla y espero que todos los centros de otras comunidades autónomas sigan el ejemplo de ese ejemplo de integración, la verdad. Y bueno, Rafael, el trabajo que estáis haciendo, la verdad, desde la SEC primaria es encomiable y quiero resaltar el esfuerzo de todas las personas que han participado en los diferentes procesos para que todo el trabajo no se vea en vano y siga creciendo la integración a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Cómo crees que podemos hacer, por lo que tú has dicho, ¿no? De impulsar este proyecto o la integración en sí y mejorar la penetrancia de estos procesos en las diferentes comunidades autónomas, diferentes áreas sanitarias? Sí, yo creo que es una tarea de todos, ¿no? Creo que es un proyecto sólido que tiene unas bases muy sólidas, que hace falta un trabajo previo de sensibilización y formación. Creo que es muy importante el papel de todas las sociedades científicas implicadas, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad de Atención Primaria, pero realmente
el sistema sanitario lo necesita. El sistema sanitario está en línea. La estrategia de cuidados de crónicos, los modelos de crónicos, las necesidades de los pacientes, quiero decir, casi nos claman que lleguemos a darle soluciones eficientes y efectivas, ¿no? Y luego yo creo que es un proyecto que va más allá de las guías, ¿no? Porque nos habla de rutas, nos habla de formación, nos habla de acreditación, nos habla de comunicación real, de tú a tú entre los profesionales que están implicados en la atención al paciente, que es el mismo, que es un continuo y que en distintos momentos de su patología o de su salud pues está en contacto con distintos estamentos o niveles asistenciales, ¿no? Yo creo que es muy importante, como decía, involucrar a los responsables de gerencias, tanto de hospitales como de primaria. Y lo que yo creo que es básico, si yo tuviera que destacar algo de esa primaria, diría la comunicación, porque a través de la comunicación, en sentido amplio, comunicarnos de conocernos, ¿no? Lo que decía Juan Carlos, es muy importante conocernos, ¿no? Ganar confianza es ponernos lo las ves caras rápido, ¿no? Exactamente. En cuanto vas a un centro de salud y luego el compañero del centro de salud tiene un problema y te lo confía y que rápidamente llegas a una solución. Nos hace falta para eso tiempo, también probablemente disponibilidad, también innovación organizativa, lo que ha contado Susana, ¿no? Es realmente una innovación organizativa importante, y nos hacen falta canales de respuesta rápidos, efectivos, seguros y bidireccionales, ¿no? Es una demanda compañera de atención primaria importante, bidireccionales en las dos direcciones, y es muy importante que las respuestas a los interrogantes o a las dudas sean de calidad. Tienen que ser respuestas de calidad, que sean soluciones efectivas y donde haya realmente una gestión interna de las pruebas diagnósticas, de las consultas, etcétera. En definitiva, yo creo que apostar por la comunicación es apostar también por la formación y por la protocolización asistencial. La protocolización asistencial debe de ser compartida. El proyecto SEC Primaria da herramientas concretas, los protocolos ya están escritos, consensuados, pero sin duda luego hay que adaptarlos a cada área, ¿no? Y yo creo que este compromiso, esta adaptación tiene que ser de igual a igual, de tú a tú, del cardiólogo con el médico de atención primaria y del médico de atención primaria con el cardiólogo, ¿no? Y sentarnos a una mesa, ¿no? Yo creo que al principio esto supone una inversión importante, no ya de recursos humanos, sino de tiempo, de reflexión, pero es una inversión que sin duda va a ser rentable de cara al futuro, ¿no? Porque nosotros en nuestro área, que no tenemos un desarrollo todavía completo, pero en la medida que vamos avanzando, vas viendo como al principio la inversión en tiempo y en organización es grande, pero luego los resultados y la rapidez en la atención se multiplican, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos da como profesionales de la salud un incentivo, una motivación importante para seguir avanzando y lograr que la penetrancia que decías tú, Elizabeth, sea cada vez mayor, ¿no? Y llegue a un mayor número de pacientes. Y Juan Carlos, desde tu perspectiva, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar o que tienes que dar tú en tu zona? Yo creo que el siguiente paso es medir, evaluar y, una vez evaluado, comparar, porque esto nos va a permitir mejorar. Yo creo que está muy bien que haya distintos protocolos, que haya distintas vías clínicas, que los informes de alta estén cada vez más protocolizados, pero tenemos que evaluarnos. Tenemos que medirnos periódicamente, porque esto nos va a permitir ser mejores, innovar, detectar esos puntos flacos que todavía se pueden resolver y que seguramente con buena coordinación y conocimiento de ambos especialistas, hospitalarios y atención primaria, es posible esa mejora. Yo creo que es un paso más de SEC Primaria, yo creo que debe contemplarlo entre sus objetivos, esa evaluación y mejora continua. Muchísimas gracias, Susana, Juan Carlos, Rafael, por estar en Cardio Podcast y subrayar la necesidad de esta coordinación entre profesionales y sobre todo ilusionar compartiendo el esfuerzo que ya se está poniendo en ello, que eso también es muy importante. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Elisabeth, mucho se ha comentado en este episodio. ¿Cómo podemos resumir las ideas principales que han dejado los 3 invitados de hoy? Pues Alicia, yo me llevo bastante trabajo a casa después de esta mesa. La integración entre atención primaria y cardiología debería ser una prioridad en todos los centros. A través de la SEC primaria tenemos una herramienta súper útil para poder llevar a cabo este trabajo ajustándolo a las condiciones de nuestra área y pese a las dificultades que podamos encontrar en cada sistema, tenemos que luchar por mejorar y que la integración sea una realidad en todos los servicios. Pues nada más que añadir, Elisabeth, nos despedimos hasta el próximo episodio, recordando a nuestros oyentes que pueden encontrar todos los episodios Cardiopodcast en las principales plataformas de podcasting y, por supuesto, en la web de scardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.